A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias: 29, 29.1 televisión abierta, 73 en Stream TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión en Alfa TV, y también nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo en lo que es www.telesucesos.net, que es nuestra web, y además este programa lo subimos luego de su salida al aire a YouTube como Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia de Gabriel Orihuela. Él es expresidente de Pacientes Ecuador ORG. Esta es una fundación y ellos están preocupados porque dentro de un tema que termina siendo de interés social, como son las enfermedades raras y catastróficas, existe un silencio total por parte del Estado, digamos, porque independientemente del gobierno que esté al frente, el Estado históricamente ha habido un silencio total, y también no ven con buenos ojos porque este tema, lastimosamente, de enfermedades raras y catastróficas no está siendo tomado en cuenta dentro de lo que es el debate electoral de cara a la segunda vuelta. Gabriel, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la invitación y por el espacio para hablar por los pacientes. Enfermedades raras en Ecuador, desafíos y esperanza para los pacientes. Hablemos primero un poquito de estas enfermedades, ¿no? ¿Cuándo se las considera raras? Y dentro de esas raras están las catastróficas, seguramente algunas raras terminan siendo catastróficas, o también existe el segmento denominado catastrófico. Puramente catastróficos, así es. Ajá. A ver, empecemos por una precisión, que es cómo diferenciar una enfermedad rara de una enfermedad catastrófica. Las enfermedades llamadas raras son aquellas que se presenta un caso. Por ejemplo, en Ecuador tomamos un caso por cada 10.000 habitantes. Uno cada 10.000, ajá. Esto quiere decir de que si asumiéramos de que somos 15 millones de personas en Ecuador, tendríamos 15.000 personas afectadas con distintos tipos de enfermedades raras. Pero son muchísimas. La Organización Mundial de la Salud reconoce más de 8.000 enfermedades raras. Así que si usted divide ese número de personas con enfermedades raras por la cantidad de enfermedades raras que se conocen, la incidencia de cada una de ellas son muy pocos pacientes. Y usted dirá, bueno, al fin y al cabo es bueno que no sean muchos pacientes, ¿no? En cuanto menos gente enferma. Qué bueno que sea un porcentaje, qué bueno, ¿no? Que sea un porcentaje bajo. Pero desde otro punto de vista, desgraciadamente, es muy malo. ¿Por qué? Porque al no haber un suficiente número de pacientes, terminan invisibilizándose esas enfermedades. Aunque el Ecuador, para algunas de ellas, es líder mundial en número de pacientes, sobre todo aquellas que vienen de un origen endogámico. Desgraciadamente, en ciertas poblaciones de la costa y de la Amazonía, la procreación entre miembros de la misma familia hace que los temas genéticos de portadores de estas enfermedades se potencien por los cruces entre familiares de la descendencia. Entonces, la primera cosa es que las enfermedades se las considera raras por su baja prevalencia, por el bajo número de pacientes. Es bajo el porcentaje, y entendería que también que por ese bajo porcentaje, por ejemplo, las grandes farmacéuticas o laboratorios internacionales no ponen todos sus ojos ni su inversión en ello, ¿no? Absolutamente en lo correcto. Es decir, ¿por qué? Porque desarrollar un medicamento cuesta muchísimo dinero. Así es. Y si aún para medicamentos para enfermedades con un alto número de pacientes, los medicamentos que se usan suelen ser muy caros, imagínense cuando son medicamentos para un bajo número de pacientes.
Claro. los medicamentos terminan resultando carísimos. Hablamos de a veces medicamentos cuyas dosis pueden alcanzar millones de dólares. Claro, y llegamos de hacer un medicamento para 15,000 personas en el Ecuador, que además las 15,000 no es que tienen la misma enfermedad rara, ¿no? Sino Así que es. son distintas. Así es. Esto hace que los gobiernos hayan tratado de incentivar la producción de nuevos medicamentos, flexibilizando los procesos que tradicionalmente se sigue para la investigación de medicamentos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hoy en día se acepta que muchos laboratorios prueben medicamentos que se desarrollaron para otras enfermedades, a ver si dan algún beneficio terapéutico en pacientes de ciertas enfermedades raras. Entonces, que esto no era el proceso usual. Normalmente se investigaba a grupos de pacientes con una determinada enfermedad, buscando características y a partir de eso buscando qué tipo de medicamento podía mejorar la condición terapéutica del paciente. Y las enfermedades ultra raras, porque también me acuerdo que ultra raras. Así Uno es. de cada 50,000 personas más o menos en el Es Ecuador. correcto. Entre ellas inclusive algunos tipos de cáncer se consideran ultra raros. Hay un cáncer ocular, por ejemplo, que es muy raro. Entonces ahí todavía el tema es más complejo que con la rara. Pero volviendo al origen de separar lo raro de lo catastrófico, en las catastróficas, como por ejemplo los cánceres más conocidos, sí se ha hecho bastante desarrollo de distintos tipos de terapias y de medicamentos. Inclusive hoy en día muchos de los diagnósticos de cáncer ya no se considera que es una condena a muerte, como pasaba cuando yo tenía su edad. Es sinónimo de vida ahora el cáncer, es decir, yo en los programas más que... si hay el tratamiento adecuado, ese paciente va a salir adelante. Y usted mencionó recién a tiempo. Y el a tiempo es otra variable supremamente importante en la salud, porque si no diagnosticamos a tiempo una enfermedad, quiere decir que no empezamos a tratar la enfermedad desde el momento que el paciente llega con síntomas, sino que empezamos a olfatear por dónde puede ser que venga el viento, pero no tenemos certeza hasta que pasa un cierto tiempo y la suma de muchos factores orienta a que eso es una enfermedad de un tipo distinto, entre comillas raro, y eventualmente ese paciente llega a donde un especialista que pueda llegar a determinar. Incluso no estamos familiarizados con el tema de prevención, ¿no? Que es incluso un paso antes, porque de pronto, si usted dice que existe este tema de se casan o procrean entre familiares, de pronto los hijos me dicen, mis papás son primos entre ellos, voy desde pequeño a hacerme determinados controles que me permita de pronto prevenir alguna cosa, aunque de pronto dentro de lo genético en realidad no se puede hacer, ¿no? Desgraciadamente esto pasa en poblaciones con poca información incluso, ¿no? Claro, de muy escasos recursos, con muy bajo nivel de educación, normalmente en zonas rurales apartadas, así que usualmente cuando esos pacientes llegan a donde un médico, la enfermedad ya es un hecho declarado, no hay más que tratar de paliar sus consecuencias. Pero en muchísimas de las enfermedades raras se pueden detectar inclusive durante la gestación y tratar a esa criatura desde su nacimiento para darle una buena calidad de vida. Esto es que la enfermedad no vaya arruinando, por ejemplo, a órganos sanos del cuerpo de ese paciente. Claro, no evolucione, sino que esté ahí controlada, digamos. Es correcto. Como dopada la enfermedad, ¿no? En la medida de lo posible. Sí, claro. En algunas sí, en otras es imposible. Pero
el mayor problema, como todas las cosas en esta vida, es la ignorancia. Si superáramos la ignorancia de la existencia de este tipo de enfermedades, inclusive los familiares podrían ayudar al cuerpo médico a diagnosticar mejor. Y le voy a poner un ejemplo clarito de esa criatura que no quiere ir a hacer deporte porque se siente cansada, y la mamá le dice, pero vos sos una vaga, claro, tenés que ir, tenés que correr igual que tus compañeritas. Eventualmente puede ser una criatura que tenga, por ejemplo, lupus. Y la exposición al sol para los lúpicos es un desencadenante de crisis lúpicas. Entonces, las madres esto lo ignoran totalmente. Claro, porque a veces no son síntomas evidentes, sino que está cansado, siempre está cansado, nunca quiere hacer nada. Es un vago. Y claro, y no es como que me salió un sarpullido y decir, algo le pasa, claro. Es correcto. Así que los padres deberíamos escuchar más a nuestros hijos, y cuando algo empieza a ser repetitivo, deberíamos buscar una consulta profesional antes de prejuzgar. Pero, de nuevo, esto requiere información para los padres, conocimiento, y en parte por eso recorrimos la ayuda de ustedes, de los medios de comunicación social, a la orden, sí, para difundir estas cosas y que nuestra población tome conciencia. Ahora, cuando hablamos de enfermedades raras, significa que ya son enfermedades que terminan siendo reconocidas, es decir, terminan teniendo un nombre, una característica, pero claro, volvemos a lo mismo, son difíciles, digamos, de encontrar, incluso de mapear de pronto, ¿no? Y al incluso las personas no ir a una consulta médica, deben de haber incluso registros que capaz que son mayores o porcentajes mayores de presencia de la enfermedad, pero que no han sido reconocidos dentro de lo estadístico, ¿no es cierto? Así es. Y dicen simplemente, no sé, de un día para otro se enfermó, le pasó esto y terminó falleciendo, y resulta que no, esto venía de mucho tiempo. Uno de los últimos ministros de salud que tuvimos, el doctor Ruales, propuso y inició lo que se llama el Registro Único de Enfermedades Raras, el RUER. Desgraciadamente, como acá cambiamos de ministros, como usted y yo nos cambiamos de camisa, este proceso del RUER no ha continuado, y era fundamental porque el llevar un registro de todos los pacientes que hayan sido diagnosticados con una enfermedad rara nos permitía varias cosas. Uno, saber quién es el paciente. Dos, qué enfermedad tenía diagnosticada. Tres, dónde estaba siendo tratado. Cuatro, quién era el especialista que lo trataba. Quinto, cómo lo trataba. Entonces, con eso se podía construir una matriz para saber cómo estaba distribuida esa información, esa enfermedad entre toda la población del Ecuador, donde necesitamos más especialistas porque hay más pacientes que especialistas, en fin, muchas cosas que sin datos es imposible planificar. Claro, esto es tremendo, porque justo esa es la otra parte y de la que estamos hablando en la entrevista, es que incluso dentro de la agenda, ¿no?, que decimos de la campaña electoral, entonces desde primera vuelta, segunda vuelta, y no solamente en esta elección, sino en las anteriores, entonces los temas son la seguridad, que por supuesto es un tema que nos aqueja, el tema de trabajo, ¿no?, el tema de qué se va a hacer con el petróleo, qué se va a hacer con los productos de exportación. De salud topamos de que el sistema de salud debe de mejorar, pero no se toma en cuenta el tema. Yo le pediría que no me tire de la lengua, porque si no me va a hacer decir cosas que no me están permitidas. Pero desgraciadamente todos nuestros países, no solo el Ecuador, estamos inmersos en un mecanismo inmediatista. Es como la raspadita que aparece en los guachitos de la lotería. No pensamos en el futuro. No escucho a un solo político que no sabe de lo que él quisiera que sea el Ecuador dentro de 25 años. ¿Eso qué me quiere decir? ¿De qué él está preocupado de los próximos 4 años en lo que él pueda conseguir en 4 años? Ese político a mí no me sirve. No me sirve. ¿Por qué?
Porque a mí no me preocupa lo que a mí me va a pasar en 4 años, me preocupa lo que le va a pasar a mi familia, hijos, nietos, Claro. y eso toma muchísimos años. Quiero saber de que le vamos a dejar un mejor país. Y nadie habla de construir un mejor Ecuador. Así que Claro, se habla, ¿no? O sea, o como usted dice, nadie habla, pero realmente en la práctica no existe un proceso que, por ejemplo, hay otros países que sí lo han demostrado. Dentro de la región, Chile mismo tiene como una visión de futuro, e independientemente de la línea de la que lleguen, sus mandatarios se rigen hay en ciertas ciertas líneas que se directrices, mantienen. ¿no? Que de pronto pueden moverse un poquito dependiendo digamos, el origen o la doctrina o la ideología de la que vienen, pero la línea, el camino, el objetivo, el destino es el mismo. sí, quizás Uruguay es otro caso Uruguay para es otro destacar. que está en ese proceso y ya tiene algunos años. Pero la gran mayoría de nuestros países lamentablemente no. Así que es lógico que nuestra población, ante esta falencia de nuestra clase política, concentre su atención en los temas más inmediatos. Esto es, como usted lo mencionaba, temas de seguridad, temas de falta de empleo y cosas por el estilo. Ahora, la solución dentro de esto, sobre todo para enfermedades raras y catastróficas, ¿qué debería de ser? Primero, ya en el gobierno seguramente tener una persona, un líder, como usted dice en su momento fue el ministro Ruales, en el que dijo, a ver, hagamos una ficha primero, ¿no? Censemos a las personas que tienen enfermedades raras y desde ahí marcar una política que también, independientemente después de quién llega, como usted dice, nos cambiamos de ministro como cambiar de camisa, ¿no? Se siga manteniendo eso, ¿no? Y sobre eso, si viene la inversión estatal, por ejemplo, en tratamientos, en medicamentos, en mover a los especialistas a las zonas donde más existen datos, porque esas encuestas nos van a arrojar un montón de datos o de data, como dicen ahora. Sí, no es fácil el proceso cuando hablamos de salud. Fíjese que, por ejemplo, hay un tema que tiene que ver a toda la población afectada por temas de salud, que es la historia clínica electrónica. ¿Y por qué esto es importante? Y porque usted cuando era chico lo atendió un pediatra donde lo llevaba a su mamá en alguna clínica cerca de su casa. Claro, o un consultorio Después se privado volvió que le llenaban joven, una ficha, ajá. se volvió joven y ya no iba al pediatra, sino que se iba Y a un ese médico en salto. otro lado, ahí le abrían otra ficha. Después usted empezó a trabajar, ya tenía cobertura del IES, ahí fue a un hospital del IES, ya le abrieron otra ficha. Ninguna de esas tres está conectada. Entonces, el médico que lo está viendo ahora no conoce su verdadera historia clínica. Conoce el último pedazo de su historia clínica, que es el que tiene a la mano en la institución donde está. Claro, y lo máximo que le preguntes, ¿has tenido alguna operación en tu vida? ¿En tu familia alguien Cosa ha que tenido, por muchos, ejemplo, diabetes? O sea, desde cuando eran niños ni se acuerdan, y como ya no vamos por con supuesto. nuestra mamá a visitar al médico, porque estamos demasiado grandulones para claro. eso. Y la verdad no me acuerdo, doctor, bueno, no tuvo. Entonces, queda vacío, es una ficha incompleta, no es una ficha verdadera. Y no permite diagnosticar adecuadamente. ¿Por qué? Porque al no tener suficiente información, hay cosas que hubieran sido importantes para el médico saber que no les está viendo. Necesitamos tener un sistema que conecte. Entonces, ¿no? ya se Desde ahora, ya desde decidió de los que eso están se va a haciendo, hacer. ajá. Pero pasan los años y no llegamos a construir una ficha común que se pueda compartir entre práctica privada y práctica Claro. pública. ¿Por qué? Porque es una necesidad y es algo que deberíamos hacerlo, pero no terminan de ponerse de acuerdo los actores de quién es responsable de qué, entonces sigue sin hacerse. Claro, porque es un registro, ¿no? Como el registro civil, digamos, debe ser una Ajá. entidad, un sistema donde el médico desde su consultorio en cualquier lugar del país entra a una computadora y llena la ficha, y eso lo sabe cualquier médico del país, si es que ese paciente va donde otro médico, pues porque... Tiene que tener ¿no? unos ciertos procesos de seguridad Por porque supuesto. la información de salud de las personas es una información delicado, así es, ajá. de índole bastante delicada, pero habida cuenta que se lo haga correctamente, eso se puede manejar perfectamente. Y esto se lo debe de hacer, por supuesto, en otros países, ¿no? Sí, ¿Pasa así? sí, se hace en otros países. No pasa acá, pero en otros países sí. ¿Qué pasa con el acceso a medicamentos, por ejemplo? Ese es otro tema difícil, sobre todo yo diría para las
enfermedades catastróficas, ¿no? Constantemente están saliendo las personas que están en procesos de tratamiento de cáncer, por ejemplo, que son medicamentos también costosos y que no los tienen, y sobre todo en las entidades públicas le dicen, venga de pronto el próximo mes o vea dónde consigue, o también existe el tráfico de medicamentos, por supuesto. Bueno, lamentablemente es toda una cadena de cosas. Usted conoce perfectamente lo que ha ocurrido durante los últimos años, donde las farmacias hospitalarias se han transformado en un negocio más para una mafia dedicada al tema de tráfico de medicamentos. Eso hace que la plata que invertimos en compra de medicamentos no esté realmente reflejada en los inventarios de los hospitales. Recuerdo casos de hospitales, en el último que tengo memoria fue en un hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde dejaron vencer medicamentos sin entregarlos, como una forma de generar nuevas adquisiciones en las cuales alguna compañía era siempre adjudicada. Hay mucha corrupción en el sistema. Y si no corregimos primero la corrupción, no importa la cantidad de plata que le echemos a la compra de medicamentos, no va a alcanzar. Entonces, hay que corregir los problemas. ¿Por qué asesinan al director de los hospitales? Uno dice, señor, ¿qué? ¿Se equivocó, atendió mal a un paciente y por eso, por venganza? No. Claro, porque uno dice lo asesinan al director de la cárcel y uno dice no, puede ser porque claro, él está poniendo en orden las cosas y de pronto no lo quieren, a pesar de que ninguna muerte es justificable, ¿no? Pero claro, el director de un hospital o al director de adquisiciones de un hospital, o después nadie quiere acceder a esos puestos o personas, digamos, a gerencias de hospitales. No me hago cargo. Tuvimos un gerente en Guayaquil que estuvo 3 días y renunció. ¿Por qué? Y el primero que llegó a decirle, usted tiene que hacer esto así porque si no, y que dijo, no, yo acá renuncio, no me gradué de médico para que me estén amenazando. Y esto es un problema desde las raíces, ¿no? O sea, desde la estructura, desde las bases, los cimientos. Y necesitamos que estas cosas se hablen, se conozcan, para que la población reaccione. No podemos permitir que estas cosas sigan pasando. Claro, porque a veces decimos, es que el gobierno no compra los medicamentos, y de pronto sí está adquiriendo, pero se están desviando, ¿no? Y conocemos casos de muchas personas que dicen, tal medicamento me mandaron en el seguro, o en tal hospital público, y resulta que me dijeron que no tienen aquí ese medicamento, pero que puedo irme a tal farmacia, o que puedo irme a tal sitio, que ahí lo tienen. ¿Cómo se soluciona en parte esto? Bajo el principio de transparencia. ¿Qué es el principio de transparencia? Usted debería tener derecho desde su computador a entrar a el programa que maneja el inventario de la bodega del hospital donde usted está siendo atendido, para ver qué tienen de determinados medicamentos. Más aún, para ver qué medicamentos se le han entregado teóricamente a usted. Porque ¿qué pasa? El médico receta y dice, bueno, va a tomar tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto. Pase con esta receta abajo en la farmacia que le van a entregar los medicamentos. Ok, usted paciente baja a la farmacia, el farmacéutico le dice, bueno, este tengo, estos dos no tengo. Así que pero firme y firme. ¿Sí? ¿Y uno qué hace? Y firme. ¿Y ahora qué hago con estos dos? Bueno, vaya y busca una farmacia donde comprarlo. Usted le firmó esos otros 2 medicamentos que en teoría él no tenía, van a una cajita ahí abajo, que después termina en una farmacia ilegal. Muchos de ellos con la etiqueta de que es medicamento del IES, que no se puede vender. Ajá, sí. ¿Sí? Y uno ante la necesidad lo compra igual. Por supuesto. Transparencia, acceder a inventarios. Las cosas tienen que poderse ver. ¿Cómo controlamos los ciudadanos si no nos dejan ver? ¿Cuántos millones tiene de presupuesto dado por el Estado del Ministerio de Salud? X millones, no voy a mencionar la cifra ahora. De eso, ¿cuánto se gasta en gasto administrativo, en personal administrativo, y cuánto se gasta en personal de salud, médicos, enfermeras, etcétera? ¿Cuánto se gasta en medicamentos? ¿Cuánto se gasta en
mantenimiento de los hospitales, cuánto se gasta en mantenimiento de equipos. En fin, necesitamos saber qué hacen con nuestra plata, porque es nuestra plata. Y transparencia, pues al detalle, ¿no? Porque después nos dicen, es tantos millones en esto, pero nos gustaría ver el detalle, es decir, Sí. Tal máquina, tal tomógrafo que estuvo dañado en tal hospital, se lo arregló y costó tanto, pero estos otros dos están operativos. ¿Qué nos o sea, dicen? Eso está en el informe que se presentó a la Contraloría a fin de año en rendición de cuentas. Usted va a ver el informe de rendición de cuentas y puede tener 5.000 páginas. ¿Va a leer 5.000 páginas? Imposible. No lo va a hacer. Con un montón de procesos no lo va a hacer. Entonces es una forma de disfrazar la información. La información tiene que ser muy clara, muy transparente y accesible para quienes somos los dueños de la información, que somos los que estamos pagando porque eso se haga. O sea, porque no es gratis. Lo que hace el Estado lo hace con nuestro dinero. No es con dinero de papá Estado. Papá Estado no existe. Es nuestro dinero el que se Así usa. es. Entonces tenemos derecho a exigir. Gabriel, queremos agradecerle, ha pasado el tiempo volando además, pero creo que ha sido importante hablar, estirar un poco la lengua sobre cosas que realmente están sucediendo, por supuesto. Solo una mención. Claro, por supuesto. Le agradezco que me haya invitado, pero quiero mencionar la existencia de una serie de organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de pacientes, la Corporación Ecuatoriana por las Enfermedades Raras, de pacientes de enfermedades raras, FERPOF, la Federación Ecuatoriana de Enfermedades Poco Frecuentes, en fin, hay muchísimas entidades trabajando por los pacientes. Y mi mejor consejo para las familias que tienen una persona afectada es busquen ayuda en estas organizaciones y en las fundaciones sin fines de lucro que se dedican a ayudar a los pacientes. ¿Por qué? Porque tienen el tiempo de escucharlos y la experiencia para aconsejarlos adecuadamente. Muy amable, muy gentil, Gabriel. Ha estado con nosotros Gabriel Orihuela, presidente de la Fundación Pacientes Ecuador, quien ha estado hablando aquí de las enfermedades raras en Ecuador, desafíos y esperanza para los pacientes. El cuadro nacional de medicamentos básicos no se ha actualizado en más de 2 años y las alternativas terapéuticas para este tipo de patologías son insuficientes. La vía establecida para medicamentos que no están en el CNMV demora tiempos que un paciente en estas condiciones no pueden esperar. Amigos, hasta la próxima. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.